Ok, Romanos capítulo 1. Tenemos el privilegio para estudiar este libro de Romanos y espero que sea de bendición para su vida. Y vamos a estar terminando este capítulo de Romanos capítulo 1, obviamente. Y estamos mirando el versículo 24 hasta el versículo 32. El título de esta noche es Abandonados por Dios. Something wrong there. Ok, está bien. Abandonados por Dios. Algo que vamos a ver en este último parte de este capítulo es algo importante. Recuerda que desde capítulo 1, versículo 1 al versículo 18, Pablo estaba hablando sobre el Evangelio. Cuando llegamos al versículo 18, más adelante, hasta el fin del capítulo, Pablo nos dice por qué. ¿Por qué nosotros tenemos que predicar el Evangelio? Había una razón que Pablo quería que nosotros entendamos. No era porque Dios me manda a predicar y a dar el Evangelio. Era algo mucho más que eso, que era que la ira de Dios venía del cielo. Y Pablo no quería que ellos más en Roma, que ellos no se aparten de la ira de Dios, y que nosotros también como cristianos no queremos que nuestra familia, vecinos y amigos sean parte de la ira de Dios, y eso debe motivarnos para compartir el Evangelio para que ellos no reciban esa ira. Y pues versículo 18 hasta el final, realmente hasta capítulo 3, vemos que Pablo está enseñándonos sobre el pecado y la justicia de Dios. Y otra frase que vamos a ver, no solamente abandonándolos por Dios, pero Dios le entregó. Y vamos a hablar sobre esa frase. Dios le entregó. Es algo importante en esta porción que Pablo está compartiendo. Yo voy a leer solamente la primera parte del versículo 24 y después yo voy a orar y entregar este tiempo al Señor. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 24. Solamente voy a leer la primera parte de este versículo y después vamos a orar, pero vamos a mirar hasta el final del capítulo 1, hasta el versículo 32, estudiar esos versículos, pero por ahora solamente vamos a leer la primera parte del versículo 24. Dice Romanos capítulo 1, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Señor, gracias por esta noche que podemos estudiar tu palabra. Te pido, Señor, ahora que tú abres nuestros corazones, nuestra mente para escuchar y entender este pasaje. Señor, gracias porque podemos ir versículo por versículo, y eso significa que tenemos que mirar a nuestra Biblia y ver las palabras para que podamos entender esta porción, que creo que es bien importante para nosotros entender parte del Evangelio, parte porque nosotros predicamos y compartimos con otros la verdad. Y Señor, que tú nos ayude a aplicar estos versículos a nuestra vida y que podamos tener un buen tiempo esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí que Dios da juicio al pecador por entregándole a ellos a sus deseos malvados. Cuando yo digo Dios le entregó, estamos viendo que Dios le está entregando a estos impíos, los que no son salvos, a las pasiones pecadores o pecados de ellos, los deseos malvados de ellos. Va a llegar un momento donde Dios le entrega a ellos, porque ellos obviamente no han recibido a Cristo, están en desobediencia, y Dios le entrega a ellos al pecado. Quiero ver dos puntos esta noche en estos versículos para que nosotros podamos ver el juicio de Dios a los pecadores. Recuerda que ahora en versículo 18 adelante estamos enfocados a ellos que niegan a Jesús, a los que rechazan la verdad. Y Pablo está enfocado a este grupo para que ellos conozcan el juicio de Dios, para que ellos vean cómo Dios va a juzgar a ellos que les rechazan a Él, para que nosotros podamos entender también por qué nosotros testificamos, por qué es importante para nosotros compartir la verdad.
Ahora, quiero que tenga en su mente esta frase, Dios lo entregó. Lo vamos a ver 3 veces en estos versículos. Es importante, Pablo está mencionando esta frase, 3 palabras, Dios lo entregó, porque es parte del juicio de Dios para este grupo de personas que son los inconversos, los impíos, los que rechazaron a Cristo. Y vamos a verlo 3 veces. Dios le entregó al pecado por su desobediencia contra Dios. Cuando hablamos de Dios entregarles a ellos, es entregarle a ellos al pecado. ¿Por qué? Por su desobediencia contra Dios. Número 1, vamos a ver esta noche, ¿por qué Dios entrega a los pecadores al pecado? Después, número 2, ¿cómo Dios entrega a los pecadores al pecado? Y vamos a estar mirando esos 2 puntos en este tiempo que estamos juntos. Hermanos, recuerda algunos detalles sobre este libro, lo menciono para que quede en su mente cada vez que nosotros hablamos de Romanos. Romanos es un libro de buenas noticias, ¿okay? No malas noticias, aunque nosotros desde este momento hasta capítulo 3 estamos hablando de malas noticias, pero en el libro completo y el propósito que estamos hablando ahora del juicio de Dios es para entender el Evangelio. Pero cuando miramos al libro completo, estos 16 capítulos, el libro es hablando, compartiendo sobre la salvación, el Evangelio, que es buenas noticias. Hermanos, cuando compartir el Evangelio, ellos venían ¿con qué? Buenas noticias. Y gracias, Señor, ojalá que ha recibido a Cristo como su Salvador y Dios ha cambiado su vida porque buenas noticias llegó a su vida. Ahora, esta misma noticia, buena noticia, Pablo está llevándolo a Roma. Él quiere que ellos también tengan parte de esta buena noticia. Buena noticia se encuentra en una palabra que es evangelio. Es la definición, significa buenas nuevas. Buenas noticias son buenas noticias de Dios para los humanos. Y Pablo obviamente estaba compartiendo esto con ellos, estos cristianos en Roma. Y nosotros también tenemos el privilegio de escuchar estas buenas noticias que Pablo está compartiendo, que tiene que ver con lo que Jesús hizo por nosotros. Romanos sabemos que habla sobre la salvación que viene por el Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y esa es la buena noticia. También vemos que Pablo habla sobre la justicia de Dios, porque es importante, si vamos a hablar del Evangelio, que también hablamos de la justicia de Dios, porque los dos van juntos. Sabemos que este libro de Romanos es el libro más grande de Pablo que escribió entre los 13 libros que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, 14 si encontramos o contamos Hebreos como un libro que escribió Pablo. La última vez, para ir hacia atrás un poquito, para nosotros entender esta próxima sección, miramos a capítulo 1, versículo 18 a versículo 23. Y Pablo cambia desde hablando sobre el Evangelio para ahora hablar sobre la urgencia que necesitamos para predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio porque versículo 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo. Esta ira de Dios viene del cielo. Está hablando de los diluvios, los terremotos, el hambre, pestilencias y más que Dios manda a esta tierra, más a este grupo de los que rechazaron a Cristo. Y Pablo está diciendo: la ira de Dios viene sobre ustedes en esta manera. El Evangelio también revela la eterna ira de Dios, que es el sufrimiento en el infierno. No solamente la ira en la tierra, pero en el final, si la persona todavía no ha llegado a Cristo, no ha puesto su fe en Cristo, lo que hizo en la cruz por nosotros, pues más allá, la ira eterna es el sufrimiento en el infierno. Esto es para todos que rechazaron a Jesús y lo que
Él hizo por nosotros en la cruz, ese que Pablo está enfocado en este momento. La ira de Dios sabemos que no es como nosotros pensamos o como nosotros tenemos ira. La ira de Dios es completamente justa en carácter. Es importante entender eso. Después Pablo dice que no hay excusa para conocer a Dios. En el capítulo 1 vemos que ellos trataban de excusarse y decir, pues nadie me habló del Evangelio, pues yo no soy responsable para esa decisión. Y Pablo elimina esa excusa. En capítulo 1, capítulo 2 vemos otra excusa, y capítulo 3 vemos otra excusa que los impíos hacen para no recibir a Cristo. Pues en capítulo 1 ellos decían que pues nadie vino a mi hogar, nadie me dijo nada. Pues Pablo empezó a compartir que Dios se manifestó en la naturaleza, que no se podía utilizar esa excusa, porque Dios se manifestó en todo que nosotros vemos alrededor, y pues esa excusa no es válida. Pablo dice en versículo 20 que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Tú y yo sabemos que no importa dónde miramos, vemos la creación del Señor, y cuando miramos cosas pequeñas y pensamos cómo eso es posible, quién podía hacer eso, nos guía a nosotros a una persona que es Dios, que tiene poder para crear algo tan complicado como las cosas que vemos en este mundo. Pero todavía hay algunos que, viendo la naturaleza, todavía Pablo dice que no glorificaron a Dios. Y ellos, dice en los próximos versículos, que profesaron ser sabios, pero se hicieron necios. Recuerda que estamos hablando de los que rechazaron al Señor y lo que hizo por nosotros. Ahora vamos a continuar viendo la justicia de Dios sobre ellos que no creen en Dios, desde el versículo 24 al final de este capítulo, y a ver lo que Pablo está diciendo ahora sobre la justicia de Dios y cómo Él le va a entregar a ellos al pecado y por qué eso va a pasar. Número 1, esta noche, ¿por qué Dios entrega a los pecadores al pecado? Dios le entrega a ellos al pecado porque le rechazaron a Él. El pecado más grave en este mundo. Y algo interesante antes que llegamos ahí. Romanos capítulo 1, vamos a llegar a estos dos versículos 26 y 27, que ya nosotros estudiamos unas semanas atrás sobre la homosexualidad, que encontramos ahora en Romanos en nuestro estudio. Pero muchos conocen esos versículos hablando de el pecado de la homosexualidad. Ahora vamos a ver el contexto, ¿verdad? Muchos ven los versículos, lo utilizan, pero se olvidan cómo Pablo llegó a estos dos versículos compartiendo sobre la homosexualidad. Vamos a empezar en versículo 23 y vamos a ver cómo se llega a estos dos versículos hablando sobre la homosexualidad, y eso llegamos allá. Pero quiero que vean el contexto de este pasaje. Versículo 24 de nuestro texto empieza diciendo por lo cual. Cada vez que un versículo empieza en esa manera, son diferentes maneras que empieza para indicar que hay un contexto. Cuando Pablo empieza ahí en versículo 24 y dice por lo cual, está llevándonos a mirar el contexto. Versículo 23, si vamos al contexto, vemos que ellos cambiaron, estos inconversos, ellos cambiaron la gloria de Dios para ídolos. En vez de ellos dar gloria a Dios o a servirle a Dios, ellos ahora están sirviendo a ídolos. Cuando llegamos al versículo 24, está diciendo, por lo cual que ellos están sirviendo ídolos, estas cosas va a pasar. En vez de adorar a Dios, adoraron a criaturas, que es la palabra que vemos en estos versículos. Vemos que ellos fueron entregados al pecado
por rechazando al Señor, número 1. Ahora, número 2, vemos cómo Dios entrega a los pecadores al pecado, y vemos eso hasta el fin de este capítulo. Pero empezamos ahí en versículo 24. Por lo cual también Dios lo entregó. Ahí ven esa frase, 3 palabras. Lo vemos 3 veces, versículo 24, 26 y 28. Por ahí. Por lo cual también Dios los entregó. Cuando hablamos de Dios lo entregó, se entregó al juicio. Dios le entrega a estos inconversos al juicio. Le abandonó por rechazando a Dios. Ahora Dios lo entregó. A un ejemplo en la Biblia, cuando hablamos que Dios entregó, no solamente a estos, pero recuerda, en la Biblia Dios entregó a Jesús al juicio. Estamos hablando de la cruz. Dios entregó a Jesús al juicio, sacrificó su vida por nosotros. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados. Vemos por lo cual también Dios los entregó. Ahora vamos a ver en qué le entregó a estos impíos, los que rechazaron a Dios. Dios le entregó a la inmundicia, el pecado. Dios le entregó al pecado. Inmundicia es un pecado, son cosas impuras. También dice en las concupiscencias, los deseos de materiales de sus corazones. Quiere decir que están yendo de mal a peor los pecados que Dios le está entregando a ellos. Ahora, en la justa ira y juicio de Dios, le entrega al hombre al pecado. Dios le da que sus corazones malvados desean. Ellos desean cosas impuras, pues Dios le va a entregar a ellos a lo que realmente ellos desean. Ahora, es como decir que Dios está parándose atrás diciendo, mira, ya están en desobediencia, ustedes pues hagan lo que quieran, ya no abrega con ustedes. Pero cuando Dios entrega a una persona al pecado, es parte del juicio de Dios. Parte del juicio de Dios es a entregar la persona al pecado para que ellos vean y pasan por las consecuencias que el pecado trae en la vida de esa persona. Y pues ellos están en desobediencia. Dios dice, está bien, te entrego al pecado para que tú veas las consecuencias que va a pasar y el resultado del pecado. Ahora, ¿cuántas veces Dios nos entrega a nosotros en el pecado? Ahora, sabemos que estamos hablando de los impíos en el contexto, pero nosotros también somos pecadores. Nosotros pecamos, a veces somos desobedientes al Señor, pero ¿cuántas veces Dios nos entrega a nosotros al pecado? Para que podamos nosotros aprender las consecuencias. A veces nosotros estamos practicando algo que no agrada a Dios, y a veces seguimos practicando esos pecados, y Dios ahora dice, para que tú veas las consecuencias, y permite que nosotros pasamos por las consecuencias del pecado para que aprendamos que Dios es un Dios justo. Muchas veces Dios nos guarda a nosotros de las consecuencias del pecado. Dios tiene misericordia sobre nosotros y nos da 1 o 2 y 3 oportunidades. Si nosotros pecamos y confesamos nuestro pecado, tenemos arrepentimiento y Dios me perdona. Y a veces caemos otra vez y Dios nos perdona otra vez sin consecuencias, muchas veces de pecado, por su misericordia. Ahora, a veces sí pasamos por las consecuencias del pecado, pero cuando pedimos perdón y Dios tenemos arrepentimiento, pero sí, cuando empezamos a jugar con el fuego, y a veces nos olvidamos a confesar el pecado, y nos olvidamos a dar arrepentimiento, a tener arrepentimiento en nuestra vida,
Y cuando seguimos jugando con el fuego, jugando con el pecado, los vamos a quemar. Y a veces Dios permite que nosotros pasamos por las consecuencias del pecado, como está permitiendo a estos inconversos pasar por las consecuencias para que ellos vean la justicia de Dios. Por ejemplo, muchos que batallan hoy en día, jóvenes, adultos, mucho por el internet, a veces pasan viendo la pornografía en el internet. Y a veces se piensa que nadie le va a ver a ellos las cosas que están mirando, cosas que no agradan a Dios, fotos y videos. Y seguimos viéndolo y pensamos, pues nadie ve lo que está pasando. Pero un día Dios va a revelar lo que estuvimos viendo. A veces que pasa mucho, pues ellos se olvidan apagar la computadora y pues su esposa o esposo entra en el cuarto y ve las fotos y ve los videos. Y Dios permite que se revela para que vean las consecuencias del pecado. También una persona que roba o cogen algo que no es suyo y sigue hasta que Dios lo revela que estaba robando algo y otros le dan cuenta y hay cámaras y le cogen a esa persona. Y Dios permite que le encuentre, que ese pecado se revela para que ellos vean las consecuencias. No sé, en este momento, hermanos, tú puedes estar haciendo algo en este momento que no agrada a Dios. Y tú dices, pues todavía no has revelado. Nadie sabe que yo estoy haciendo. Nadie sabe lo que yo estoy haciendo que no agrada a Dios. A veces deseamos seguir haciéndolo. Pensamos que nunca nos va a revelar ese pecado. Pero si seguimos, Dios va a permitir que se revele para que tú veas las consecuencias del pecado. Ahora, Dios a veces da muchas oportunidades porque nosotros confesamos y realmente lo sentimos mal de lo que estamos haciendo y Dios nos perdona. Pero tenemos que estar cuidado y Dios un día puede revelar las cosas que nosotros estamos haciendo. A veces pensando que Dios me va a perdonar, significa que yo puedo seguir, yo pido perdón, Él me perdona y yo lo sigo haciendo. Yo sigo confesando. Pero a veces no tenemos arrepentimiento. No realmente queremos, lo estamos haciendo solamente para hacerlo. Dios, perdóname por mis pecados, pero dentro realmente no hay un arrepentimiento de dejar y entregar esas cosas al Señor. Pero Dios sabe tu corazón. Dios sabe si tú quieres realmente dejar ese pecado, lo que está haciendo que no agrada a Dios, y un día Dios puede dejar que se revele ese pecado. No sé cuántas veces te puedo decir una historia de un pastor, un líder en la iglesia que tenía algo escondido. Estaba con otra persona, una historia que viene en mi mente ahora, un pastor de jóvenes que estaba involucrado con una niña en el grupo de jóvenes. Pero nadie sabía lo que estaba pasando. Y estaba pasando por mucho tiempo, y creo que di esta historia una vez en el pasado. No se ha revelado un pecado que estaba pasando en la iglesia. Y pensaba que pues nadie sabe, podemos continuar haciéndolo. Hasta un día, pues estaba en un lugar juntos, en un carrito, y la policía pasó detrás de ellos. Y ahí alumbró las luces y encontró el pastor de jóvenes ahí con una jovencita del grupo de jóvenes. Y ahí se reveló el pecado en ese momento. Y cuando se revela el pecado, obviamente hay consecuencias. Y había consecuencias. Este pastor de jóvenes estaba en la cárcel por 10 años por lo que hizo, y había un gran revolú en la iglesia que estaba pasando porque nadie estaba pendiente, mirando y dejando y viendo esas cosas, porque no es algo que pasa un momento, son cosas que pasan poco a poco hasta que se eleva a ese momento. A una iglesia que yo sé que unos líderes estaban robando dinero, y poco a poco robando y nadie daba cuenta.
porque él marcaba en el informe que el dinero iba a un lugar de templo que estaba construyendo. Y había un fondo que era para el templo nuevo. Y pues ellos seguían sacando dinero, nadie estaba dando cuenta, lo estaba escondiendo, pero Dios sabía todo hasta que llegó un día, cuando la iglesia hizo un anuncio que encontraron una propiedad. Dice, encontramos una propiedad, tenemos suficiente dinero en la cuenta, vamos a comprar esta propiedad. Y cuando fueron a la cuenta, encontraron dinero mucho menos que había en la cuenta. En ese momento, esta persona que estaba en cargo de los finanzas se estaba llevando por años este dinero para su beneficio. Compró una casa, estaba haciendo pagos en una casa y nadie sabía lo que estaba pasando. Después Dios la reveló y la encontró. Obviamente le entregaron a él a la policía, fue a la cárcel unos años por robando tanto dinero. Cosas Dios las revela para que nosotros veamos que hay consecuencias del pecado que nosotros practicamos muchas veces. Esto pasó a la nación de Israel. Ellos seguían desobedeciendo a Dios. Ellos regresaban a Dios, ellos desobedecían a Dios y Dios con los profetas le decían a ellos, mira, un día Dios va a revelar y Dios va a castigar si nosotros no regresamos a Dios. Ellos regresaban, ellos desobedecían y Dios un día le dijo, yo voy a mandar a una nación para castigarle a ustedes. Ellos no creían, los profetas le decían que algo iba a pasar en los últimos días, en el día de ellos. Y los profetas predicaban y predicaban. Hasta que un día Dios reveló. Dios trajo a los asirios al norte, los 10 tribus en el norte. Le llevaron a ellos cautiverio. Después el sur, Babilonia, vino y le llevó a ellos en cautiverio. Dios reveló su pecado y llegó un momento donde las consecuencias vino y la ira de Dios o la justicia de Dios vino sobre ellos. Y eso que está pasando aquí en esta porción. Hermanos, vamos a dejar ahora las cosas que no agradan a Dios. Es posible que el Espíritu Santo te enseñe ahora mismo algo que en su vida no agrada a Dios. Y si sigue con lo mismo, un día Dios va a revelar entre todos lo que tú estás haciendo que no agrada a Dios. Nosotros erramos cuando pensamos que es la misericordia de Dios y la bondad de Dios la cual permite el hombre continuar en el pecado. Dios tiene misericordia sobre mí. Dios es bondadoso. Pero su ira es lo que nos permite seguir destruyéndonos con el pecado. Ahora, Pablo dice en versículo 24, Dios lo entregó. Es tan importante que lo menciona 3 veces. Mira la segunda parte en versículo 24. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. So Dios le entregó al juicio del pecado, que es que les llevó a ellos a deshonrar sus propios cuerpos. Ellos se sentían avergonzados. Dios desea que nuestros cuerpos le sirvan a Él. Y cuando perseguimos los deseos del pecado y Dios nos entrega al pecado, deshonramos a nuestros cuerpos, haciéndonos buscadores de placer con el resultado de destrucción. Siempre el resultado es destrucción. Versículo 25. Recuerda que estamos hablando de la justicia de Dios y cómo Dios le está entregando a estos al pecado. Dice versículo 25, la primera parte, ya que cambiaron la verdad de Dios para la mentira. Ahora, no dice una mentira, dice la mentira. En cada desobediencia contra Dios, nosotros cambiamos la verdad de Dios para la mentira. Estos impíos que Pablo está hablando
pararon de adorar a Dios y fueron a falsos dioses. Cuando dice que cambiaron la verdad, Dios es la verdad, cambiaron de glorificar a Dios y fueron a la mentira, que es los ídolos, que son mentiras, y obviamente el padre de mentira es Satanás. Estaba cambiando de servir a Dios y ahora están sirviendo a falsos dioses. Este grupo de impíos que Pablo quiere alcanzar y está preocupado y le está diciendo que debemos llevarle el evangelio porque la ira de Dios viene sobre ellos. Y Pablo está compartiendo esa ira de Dios en que Dios le está entregando a ellos al pecado. Muchas veces nosotros podemos cambiar la verdad para la mentira. Eso pasa, hermanos, cuando nosotros ponemos otra cosa en el lugar de Dios. En vez de Dios ser primero en nuestra vida, nosotros ponemos otra cosa encima de Dios, y esa cosa que ponemos encima en el que pertenece es un ídolo para nosotros. Aún nosotros podemos cambiar la verdad a la mentira cuando ponemos algo en el lugar de Dios, un ídolo. Y hay ídolos para los cristianos también. Puede ser una familia, puede ser dinero, puede ser su trabajo. Algo que está tomando, en vez de yo leer la Biblia, yo voy a poner esto encima de ese tiempo. En vez de yo venir a la iglesia, yo voy a poner algo encima de Dios y dar el primer lugar a otra cosa. Se convierte. Hay cristianos que se apartan de Dios y cambia su vida con Dios para una vida de mentira. Una vida en el mundo que es mentira, nos da mentira. Hermanos, sabemos que cuando sacamos la verdad de nuestra vida, viene destrucción en nuestra vida. Viene la mentira, viene destrucción en nosotros, las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros como cristianos tenemos que estar en la verdad. Tenemos que estar en la verdad porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hay cristianos hoy en día que tienen que regresar a la verdad. Hay cristianos que están apartados y necesitan regresar porque por un poco tiempo ha llegado a la mentira. Ha puesto algo encima de Dios y ahora tiene que conocer, yo tengo que venir a la verdad otra vez, a regresar a la verdad y poner a Dios primero en su vida otra vez. Hermanos, la única manera de sacar la mentira de nuestra vida es poner la verdad en su lugar. Y Pablo dice que estos impíos que necesitan el evangelio cambiaron la verdad de Dios para la mentira. Cambiaron el verdadero Dios para un Dios falso. Mira versículo 25, la segunda parte. Honrando y dando culto a las criaturas antes que Creador. Y ahora Pablo le da gloria al Señor y dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí en este versículo, las criaturas son los ídolos que ellos honraban. Los versículos anteriores hablaban sobre algunos animales que ellos glorificaban en vez de glorificar a Dios. Son creadas o criaturas como algo que el Señor creó, como el sol y la luna. Los animales son cosas que ellos cambiaron la verdad a la mentira y empezaban a adorar estas cosas que Dios creó. Ellos levantaban los ídolos antes que el verdadero Dios, dice ahí, el creador de este mundo. Después Pablo dice que Él es bendito por los siglos. Versículo 26. Ahora vemos los versículos que nosotros conocemos hablando de la homosexualidad. Pero quiero que vean que en el contexto Dios le estaba entregando a ellos
al pecado. Y vemos que Dios le a este pecado que nosotros conocemos. Dice el versículo 26. Por esto, la segunda vez que lo vemos, por esto Dios los entregó. ¿A qué? A pasiones vergonzosas. Dios le entregó a estos impíos porque estaba en desobediencia, porque rechazaron a Dios. Dios le entregó a ellos, dice, a pasiones vergonzosas. Cambiaron la verdad a la mentira, por la mentira. Cambiaron a Dios para Satanás. Recuerda que Pablo estaba escribiendo en Corinto, en casa de Gallo. En Corinto ellos practicaban libremente cada tipo de inmoralidad sexual en Corinto. Más en Roma, donde estaba escribiendo, ellos eran peor cuando hablaba sobre la homosexualidad. Más que los líderes y los reyes tenían y practicaban ellos mismos. Y si los líderes estaban practicando homosexualidad, pues le abría la puerta a todos para practicarla. Quizás podemos decir que era peor en los tiempos de Pablo en Corinto y Roma de lo que nosotros vemos hoy en día, que ya está peor. Hablando de estas pasiones vergonzosas, que vemos que Pablo lo pone más en detalle en versículo 27, de qué son estas pasiones vergonzosas. Pero él podía escribir sobre esto, Pablo, y estaba en contra porque ellos practicaban esto allá. Por eso Pablo lo puso aquí, porque era algo común en ese tiempo que Pablo, escribiendo ahí en Corinto, estaban ya practicando estos detalles. Hermanos, homosexualidad no es algo nuevo en este siglo. Vemos homosexualidad en la Biblia en el año 60 por ahí, cuando Pablo escribió esta carta. Lo vemos aún más antes de eso en la ciudad de Sodoma y Gomorra, en el libro de Génesis. Y pasiones vergonzosas es algo contranatural que los humanos estaban cometiendo. Y si Dios juzgó a Sodoma y Gomorra en Génesis, le destruyó con fuego por la práctica de homosexualidad, yo estoy seguro que Dios va a juzgar homosexualidad hoy. Y va a llegar un momento donde Dios va a juzgar completamente a la tierra completa por el pecado que estamos viendo en esta tierra, no solamente con homosexualidad, pero muchos pecados que están practicando en este mundo. Y si Dios odió esta práctica, pasiones vergonzosas en el tiempo de Génesis, lo odia ahora. Ahora, no estoy contra de los homosexuales. Nosotros le amamos a ellos como amamos a otros. Están practicando un pecado igual que otros, aún en la iglesia practican el pecado. Muchas veces nosotros vemos ello como el pecado más peor del mundo. Y sabemos que la Biblia dice en Levítico que es una abominación. Pero el pecado peor que este es una persona que rechaza al Señor y lo que hizo en la cruz. Estas pasiones vergonzosas es una necesidad sexual contrario al deseo sano en el matrimonio que Dios construyó entre hombre y mujer. Una pasión vergonzosa podría ser también un deseo de una mujer de su prójimo. Y aún en el contexto y otros pasajes hablamos de los animales también, que era parte de pasión vergonzosa. La segunda parte en versículo 26 dice, para aclarar estas pasiones, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural para el que es contra naturaleza. Pablo dice que mujeres cambiaron algo que ellos estaban haciendo antes.
Cambiaron algo que ellos hacían que era algo natural, que es lo que Dios designó desde el principio. Ese matrimonio entre hombre y mujer, ese tiempo íntimo entre esposa y esposo. Y la Biblia dice en versículo 26 que cambiaron lo natural, que es estando con un esposo, su esposo, mujer y esposo, y teniendo ese tiempo íntimo que era natural, para algo que era contra la naturaleza. Contra la naturaleza es una mujer practicando intimidad o relaciones íntimas con otra mujer. Eso no es natural, es contra la naturaleza. Lo que Pablo está diciendo. Eso obviamente va contra la naturaleza porque eso no fue el propósito de Dios. Dios no nos creó para las mujeres estar con las mujeres. Ahora, muchos dicen que la Biblia no habla sobre lesbianismo, que es contra la naturaleza. Pero cuando vemos versículo 27, vemos que Pablo está hablando y llevando el versículo 26, hablando sobre homosexualidad. Es que muchos quieren dar excusas que Dios no dice claramente algo, pero vamos a verlo en un momento. Pablo dice que Dios le entregó a estos impíos a pasiones vergonzosas. Recuerda que entregó es entregarlo al juicio. Es dejar que ellos hagan lo que quiera porque estaba en desobediencia a Dios. Para que ellos vean las consecuencias de practicar cosas que son contra la naturaleza. Mira versículo 27. Y de igual modo, también los hombres. Ahora, diciendo igual modo, nos deja saber que lo que vemos en versículo 27, que es claro, es exactamente lo que las mujeres estaban haciendo. Porque de igual modo significa que a las mujeres y los hombres estaban haciendo lo mismo, esa pasión es vergonzosa. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Ese tiempo íntimo que Dios creó entre los hombres y la mujer, que es el uso natural. Ahora, vemos aquí que no solamente las mujeres fue entregado a pasiones vergonzosas, pero también los hombres, en versículo 27. Los hombres dejaron el uso natural de la mujer, que es el matrimonio, y las bendiciones que Dios permite en el matrimonio. Ahora, como dije, esa frase de igual modo también, en versículo 27, pone en claro que el pecado de homosexualidad, condenando en Romanos 1:27, está conectado con el pecado de las mujeres mencionado en Romanos 1:26. Muchos dicen, pues, habla de los hombres, pero las mujeres no. Pero esa frase, de igual modo, los hombres lo practicaba igual que las mujeres en versículo 26. Parte de las pasiones vergonzosas. La segunda parte ahí en versículo 27. Se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Ahí claramente está diciendo hombres con hombres, que es la homosexualidad. Pablo dice ahora, ese versículo, se encendieron, que prendieron el fuego más. Prendieron el fuego en su lascivia, en los placeres sexuales, cometieron hechos vergonzosos, que es homosexualidad entre hombres con hombres. Recuerda que Dios le entregó a ellos al pecado en el contexto que incluye homosexualidad que ellos practicaban en este versículo. Era algo común que estaba pasando en Corinto y Roma en estos momentos.
y ellos no querían obedecer a Dios, pues Dios le dijo, haga lo que quiera, o le entrego al pecado que fue parte del juicio de Dios, para que ellos vean las consecuencias que pasan cuando estamos en desobediencia. Las consecuencias final, obviamente, si no vienen a Cristo, es el lago de fuego, la segunda muerte. Ahora, esta entrega de Dios resultó que los hombres se entregan a su pasión por los hombres sin vergüenza. Lo hacían en las calles, lo hacían sin vergüenza, como lo vemos ahora, que ya está libre, lo vemos en la calle. Antes se escondía y no muchas personas sabían qué estaba pasando. Ahora salieron del closet y lo practican, se está dando derechos en el gobierno. Levítico capítulo 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, y dice, es abominación. Claramente la Biblia dice que es una abominación la homosexualidad. Corinto y Roma lo practicaban, igual como el mundo que nosotros vivimos ahora. Y vemos, como dije antes, que los reyes, los que estaban en líderes, ellos también tenían a sus hombres viviendo con ellos, y aún los líderes tenían niños, practicaban homosexualidad con niños, y leemos la historia. Recuerda, hermanos, que Pablo no escribió Romanos para condenar a los pecadores. Pablo escribió Romanos para presentar el mensaje gozoso del Evangelio de que todos pueden ser perdonados, redimidos mediante la fe en Cristo. Estos que practican homosexualidad, igualmente Pablo está escribiendo a ellos para que ellos reciban este mensaje de gozo del Evangelio, que todos pueden ser perdonados y redimidos mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Pablo ahora habla de una retribución, que hay un pago, está diciendo, hay un pago para el pecado, hay consecuencias por esta conducta de homosexual. La retribución puede venir en una enfermedad causada por esta práctica de homosexualismo. La retribución puede ser un vacío espiritual que ellos sienten entre ellos. Recuerda que el contexto de la ira de Dios que viene de los cielos. Y esta libertad de desobedecer debe ser visto como juicio de Dios. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, significa que no quería reconocer a Dios como Dios, adorarle y glorificarle. Ellos abandonaron a Dios y siguieron sus propias pasiones y deseos, no pensando en Dios. Por eso Pablo dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Hermanos, nosotros muchas veces hacemos cosas sin pensar en Dios. A veces Dios no está en los planes de nosotros. A veces no pedimos sabiduría. Y cuando Dios no está en los planes, hacemos nuestros deseos que nos lleva a nosotros al pecado y nos lleva a la destrucción. Ahora, como ellos abandonaron a Dios, dice en versículo 28, la tercera vez, Dios los entregó. Ahora dice, lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene.
le entrega a estos impíos a una mente reprobada. O podemos decir desaprobado. La mente que Dios aprueba debe ser una mente que tenga una vista correcta. Y Dios le entregó a estos impíos a una mente vacía, una mente sin valor, sin el verdadero conocimiento. Y nuestra rebelión contra Dios no solamente es demostrada en nuestras acciones, pero también en nuestros pensamientos. Por eso dice ahí en versículo 28, para hacer cosas que no convienen. Nos lleva a hacer cosas que no son agradables a Dios. Ahora no vamos a leer versículo 29 hasta versículo 31, porque nos da a nosotros una lista de 23 cosas que ellos hicieron. 23 pecados, una lista de estos versículos, versículo 29 al versículo 31, da palabra por palabra estas listas de pecados que Dios le ha entregado a ellos, prácticas de uno entregado a una mente reprobada. Cuando nosotros abandonamos al verdadero conocimiento de Dios, practicamos estas cosas en estos versículos. Cuando somos entregados por Dios al pecado, estos son los pecados que nosotros practicamos en esta lista. Cuando tenemos una mente reprobado, estas son las acciones que vienen de nosotros en estos versículos. Ahora, mira, vamos a brincar al versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos que practican el pecado que describe en estos versículos se exponen a la condenación de Dios. Dice en versículo 32, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. No solo lo practican ellos, pero están de acuerdo con los también que lo practican. Y ahí terminamos este primer capítulo, capítulo 1. Quiero hacer unas aplicaciones rápidamente y terminamos aquí esta noche. Pero hermanos, sabemos que hay consecuencias al pecado. Vemos todo esto que Pablo está describiendo de estos que rechazaron al Señor. Dios le entregó a ellos, a estos pecados que ellos practicaban, que era común, para que ellos vean las consecuencias del pecado. También nosotros vemos que hay consecuencias del pecado que nosotros también practicamos. Tenemos que pedir perdón, tenemos que tener arrepentimiento rápidamente en ese momento. Si tú sigues haciendo algo que no agrada a Dios, Dios un día lo va a revelar. Sabemos que el pecado más peor que nosotros podemos, si tenemos una categoría del pecado, el pecado peor es la persona que rechaza a Dios o rechaza la verdad. Aún después que se presenta a esa persona el Evangelio, todavía ellos rechazan a Dios. Y Dios le entrega al pecado a ellos que rechazan al Señor. Esta noche quizás tú tienes un pecado no confesado, o un pecado que tú estás luchando en su vida. Es tiempo que nosotros confesamos y que tengamos arrepentimiento antes que Dios revela y vienen las consecuencias de ese pecado. También quiero que sepas que tenemos que estar cuidado que hacemos con la verdad. Que respondemos y obedecemos la verdad. Que no solamente estamos llenos con la verdad en la cabeza, pero que la verdad llegue al corazón de nosotros. Hermanos, muchos saben la verdad, lo tienen en su mente, conocen los versículos y somos responsables ahora de la verdad que nosotros tenemos. Y Dios espera a ellos que tienen la verdad
que nosotros obedecemos la verdad porque conocemos lo que nosotros conocemos en la Biblia, la verdad que tenemos en nuestro corazón. Vamos a estar en pie esta noche y vamos a examinarnos un momento. Quizás esta noche tú tienes algo que Dios te demostró en su vida, un pecado que todavía no ha sido confesado delante del Señor. Y es posible que tú dices, pues nadie me vio, nadie sabe lo que estoy haciendo y puedo seguir practicándolo, puedo seguir haciéndolo. Y un día Dios lo va a revelar. Por eso tenemos que confesar y tenemos que entregar y tener arrepentimiento sobre el pecado que tenemos. Mientras que Mariah está tocando un himno, solamente es un tiempo para hablar con Dios y pedir que nos enseñe si hay algo en nuestra vida que no agrada a Dios, que podemos tomar este momento para confesarlo delante de Él. No podemos esconder nada del Señor. Dios lo sabe todo. Muchas veces como cristianos seguimos practicando algo, nadie sabe lo que está pasando, pero seguimos en esa práctica. Tenemos que tener arrepentimiento, tenemos que confesar delante del Señor. También, hermanos, como cristianos, nosotros conocemos la verdad. Tenemos que predicar la verdad, tenemos que obedecer la verdad, tenemos que compartir la verdad para que otros tengan esta oportunidad de recibir a Cristo como Salvador. Lo más que nosotros conocemos, Dios espera obediencia. Hay muchos esta noche que conocen la Biblia, conocen muchos versículos. Dios espera que si conocemos la verdad, que nosotros obedecemos la verdad. Nosotros utilizamos la verdad para compartir con otros, enseñando, testificando, para que otros también conozcan la verdad. Capítulo 2 de Romanos, la próxima vez vemos otra excusa que los impíos querían dar para no recibir ese regalo de vida eterna. Pero aquí vemos que Dios le entregó a ellos al pecado. Parte de la ira de Dios, parte del juicio de Dios, para que ellos aprendan de sus consecuencias. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por estos versículos que Pablo, aunque suena negativo y suena difícil de los juicios de Dios y cómo Dios nos entrega a nosotros o los impíos al pecado para que vean sus consecuencias, Pablo realmente está enseñándonos por qué nosotros debemos compartir el Evangelio. Debemos compartir porque la ira de Dios va a venir sobre ellos que rechazaron a Él. Y Dios, por su desobediencia, le va a entregar a ellos al pecado. Después vienen consecuencias y dolores y enfermedades. Vimos la lista de los pecados que Dios le ha entregado a ellos. Prácticas que ellos estaban haciendo ya. El Señor nos lleva a nosotros a entender que tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que compartir con otros la verdad. Y nosotros que tenemos la verdad, que nosotros somos ahora responsables de obedecer la palabra porque conocemos la verdad. Somos responsables de enseñar la verdad a otros. Somos responsables para testificar con otros. Y Dios un día en los cielos como cristianos nos va a preguntar, ¿qué tú hiciste con la verdad? ¿Lo guardamos para nosotros mismos o compartimos la verdad con otros? Señor, gracias por enseñarnos que las próximas semanas que tú nos sigues enseñándonos y dándonos un deseo para las almas perdidas, para que podamos compartir con ellos el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz de Calvario, su muerte, su sepultura y su resurrección.
Oh Señor, que tú nos lleves bien a nuestro hogar esta noche después de terminar en este último himno. Gracias por los hermanos que han llegado esta noche para escuchar tu palabra que tiene poder para cambiarnos. Y gracias porque podemos estudiar en esta manera esta noche. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.